Portillo es licenciado en Derecho a través del sistema Ceneval C. Fue director ejecutivo y fundador del Instituto para la Seguridad y la Democracia, INCIDE. También fue consejero de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y es miembro de la Red Mundial de Emprendedores Sociales, Ashoka. Recibió el Premio Nacional de Periodismo José Pagués Yergo. Ha escrito distintos libros, publicaciones y artículos sobre seguridad ciudadana, reforma policial democrática, justicia y derechos humanos en Estados Unidos, Europa y América Latina. Es columnista en el portal Animal Político y actualmente es coordinador del programa de seguridad ciudadana de la Iberoamericana. Pues sin más preámbulos, tienes el foro, Ernesto, y pues te escuchamos. Y no sé cuánto tiempo tengas previsto platicar, pero la idea es que después de que platiques, pues hay una sesión de preguntas y respuestas. Esto quedará, no solamente son las personas que participamos aquí en vivo, sino quedará grabado y estará pues disponible a través de las redes sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana y créeme que es muy visitado, ya tenemos, si no somos los más populares, yo creo que estamos cerca de ser los más populares por pues los temas que abordamos. Pues adelante y muchas gracias por tu participación. Gracias, pues, Arturo, muchas gracias, Alejandro. Y bueno, Arturo se comunicó conmigo hace mucho. El interés de abrir este espacio y de escuchar particularmente esta temática. A ver, policial implica enormes dificultades, tanto en la conceptualización como en la interpretación en general de qué está compuesto. Lo que entendemos como diseñada las instituciones policiales y la forma como se relacionan con el entorno, con la sociedad. De poder, los factores reales de poder. Es decir, todo el ecosistema político, social, cultural, económico que rodea. Mucho trabajo de análisis. Ese trabajo de análisis no lo vamos a hacer hoy porque nos vamos a concentrar en una figura, particularmente en una propuesta que venimos trabajando. Unas alertas que en mi carrera, en mi historia, han sido parte de reflexiones de mucho tiempo. Publiqué a principios de siglo, literal, se oye medio raro, pero así es. A principios de este siglo, publiqué un ensayo con el nombre La Policía en México, Función Política y Reforma. El concepto tiene aportaciones que hoy nos pueden ayudar. Y continuamente lo traigo a la mesa para hablar de los orígenes de la policía con respecto yo sostengo que la policía nace sistema político de un acuerdo que es impunidad a cambio de lealtad política. Si tomamos en serio, nos tendríamos que hacer cargo de el déficit, de escudriñar el por qué y el cómo
del déficit en la profesionalización. Ustedes pueden escoger hablar de lo que sucede hoy. Si tú ves a una institución policial a la que le faltan quizás recursos, por ejemplo, para trabajar, cumplir el mandato legal que pesa sobre ella, si tú decides hacer una interpretación vas a perder la dimensión profunda, en mi concepto, de cómo llegamos aquí. Y cómo llegamos aquí implica entender, primero que nada, que quizá, yo me atrevería a afirmarlo, pero voy a decir quizá, no creen hoy que sea posible construir una función policial es como si ustedes trabajaran en la elaboración de la vacuna COVID, se sentaran en un laboratorio, empezaran a trabajar y le preguntaran al equipo si creen que es posible encontrar la vacuna y la gente levantara la mano y dijera, no creo. Porque Ernesto, discúlpeme que la interrupción, pero he visto, me está pasando aquí en mi casa, pero también les está pasando a varios compañeros. Se oye entrecortada tu voz, de repente dejamos de oírte por momentos. Pueden ser los audífonos, a veces se oye mejor ayudan, ¿no? así. Por, ¿Se por oye mejor así o no experiencia, se oye nada? Sí, ahí se oye. no, se corta. Ahí ya no, ahí se corta. No, no, no sé qué hacer. Yo tengo mi internet está bien, estoy en Ethernet. A ver, si continuamos, Sí, de hecho creo que ahí se oye mejor. Bueno, vamos a ver. Sí, sí. perdona. Le preguntamos al equipo de trabajo si cree que lo puede resolver y levanta la mano la mayoría y dice, no, no lo podemos resolver. Bueno, eso sucede con el tema policial y su relación con la sociedad. Entonces, porque este tema no tiene salidas. Por increíble que parezca, esto es lo que escuchamos quienes trabajamos el tema policial todo el tiempo. En salones de clase con jóvenes, en posgrados, en pasillos del Poder Legislativo, en pasillos de... Es casi imposible encontrar una postura que confíe en la posibilidad de reconstruir la relación entre la policía y la sociedad y sembrar una relación diferente
que reconozca que la profesionalización de la policía es un componente indispensable para construir una sociedad segura y un Estado democrático de derechos. Entonces, no empezamos este tema, quienes trabajamos este tema no trabaja en cero, trabaja en menos mucho, porque no nos creen, no nos creen. Dicen, hay toda una elaboración retórica sofisticada en la política y en las leyes que dice que la policía y la sociedad hacen una cosa, pero en realidad hacen otra. Las personas en la política todos los días, fíjense, hace mucho tiempo hicimos una investigación. Todo indica que ni un solo presidente en la historia del país, ni un solo presidente en la historia del país ha dejado de prometer instituciones policiales profesionales. A 200 años de nuestra independencia, nuestra institución policial federal no es una institución policial, es una institución militar, que es la Guardia Nacional. Es de ese tamaño, o sea, para que tengamos claridad dónde estamos, es a 200 años de nación independiente, México no ha consolidado una herramienta policial federal, profesional, confiable y que merezca el apoyo social. Las características de confianza y apoyo social fueron escritas por Sir Robert Peel a principios del siglo XIX en un documento que todo el mundo reconoce como el primer documento que establece los parámetros de la policía moderna. En el primero o segundo punto, Robert Peel escribe: las herramientas más importantes para que la policía haga su trabajo son la confianza y el apoyo social. Y aquí estamos. Entonces, tengo que empezar con esta premisa, una premisa problemática, difícil de transitar esa premisa, pero absolutamente indispensable en términos de nuestro análisis crítico de la temática de la que estamos hablando. Ahora, ¿vamos a tener instituciones policiales profesionales en México? ¿A generalizar una relación de confianza y apoyo social en la policía? No lo sé, no lo sabe nadie, creo. Pero lo que sí sabemos es que la resistencia política nos hace extraordinariamente difícil transitar hacia allá. Y les voy a contar la historia de esta figura con la que venimos trabajando desde hace 15 años aproximadamente, que es la figura de la supervisión policial externa. Primero, ¿por qué estamos hablando de supervisión policial externa? A ver, Miroslava, contéstame esta pregunta. ¿Qué diferencia hay entre un problema y un problema que se repite? Pues que no hay un proceso de aprendizaje, pues institucional o personal. El problema quizás se presenta de manera inicial, pero el problema que se repite pues ha sido reiterativo, ¿no? Se lo preguntaba a alguien ayer que estaba preparando mis notas y me contestó de una forma muy interesante. Me decía, un problema, ¿cómo entiendo un problema? Lo entiendo como una oportunidad. ¿Cómo entiendo un problema reiterado? Como algo que nadie ha abordado. A mediados del siglo pasado,
en el contexto de la crisis de derechos civiles, sucedió algo muy importante con respecto a la relación de la policía con las sociedades de las democracias más avanzadas. Lo que sucedió fue que alguien se preguntó si los problemas de la policía eran problemas, digamos, ocasionales, coyunturales, o si los problemas de la policía eran problemas reiterados, repetidos al paso del tiempo. Se construyó una interesantísima discusión en donde jueces, congresos y academia levantaron la voz desde sus respectivas trincheras y desde la propia política se hizo un señalamiento fundamental. ¿Por qué si le damos más recursos a la policía repite los mismos problemas? ¿Por qué si le damos a la policía tecnología, vehículos, armamento, etcétera? ¿Por qué la policía responde con un ejercicio abusivo de la fuerza, particularmente en el caso de la crisis de derechos civiles? Y entonces alguien dijo, ¿saben qué? Esto no puede ser. Yo no puedo seguir poniendo recursos a una institución que me pide más, pero no resuelve sus más graves problemas. Esa fórmula cambió, al menos en algún sector, la comprensión de cómo entender a las instituciones policiales y su relación con la sociedad y qué hacer con ello. Nace así un concepto en inglés conocido como Police Accountability, que propone una mirada diferente. Propone una mirada en donde no es posible esperar que la policía haga algo diferente solamente dándole recursos o solamente cambiando a las personas. Y entra en crisis la llamada teoría de la manzana podrida, que es algo que hoy para mucha gente todavía es una teoría vigente. Entra en crisis la llamada teoría de la manzana podrida porque la perspectiva sistémica propone pensar las cosas de otra manera. Pensar las cosas de manera que se trascienda la concepción que aísla o pretende aislar los problemas de la policía, y entonces se construye una idea diferente que hace exactamente lo contrario. En lugar de pensar que los problemas que la policía enfrenta son problemas que deben ser entendidos como problemas interpretados como fenómenos aislados, se hizo exactamente lo contrario. Entender el contexto de los problemas de la policía a su interior
y en su relación con el mundo exterior. Y eso cambió las cosas. Cambió las cosas porque se cambió desde Police Accountability, se cambió la perspectiva analítica para entender a la policía de otra manera. Hablar de la policía de otra manera y construir con la policía una conversación diferente que arrojara un proceso, utilizando las palabras de Miroslava, un proceso de aprendizaje. Estoy haciendo una síntesis de una larga historia. Ahora, quiero ponerles una primera lámina para entender una concepción muy diferente esta es la rendición, esta es una concepción moderna que publicamos en 2005 en México sobre rendición de cuentas policial. Esta es una traducción de la escuela que les hablo, de la doctrina que les estoy hablando, a nuestro mundo, traída en esos años a México por el Instituto para la Seguridad y la Democracia, poniendo la idea de que la rendición de cuentas de la policía trasciende las connotaciones equivocadas y limitadas basadas en la idea de que se trata de castigar a maleantes dentro de la policía y se convierte en la inspiración para el desarrollo de mecanismos a través de los cuales la policía se torna en una institución de aprendizaje, a la vez que obtiene, por un lado, recursos y por el otro, el respeto y la confianza del público. Esto es Police Accountability de manera muy general, pero este es el corazón de Police Accountability. Es una perspectiva que plantea reconfigurar nuestra concepción y nuestra relación, insisto, con el quehacer, el diseño y la inserción de la policía en el mundo que le rodea. Bien. Todas las personas tenemos formas de resolver problemas, todas. Pensemos un poquito en nuestro propio mundo, en nuestras prácticas. A veces queremos entender los problemas con más profundidad y a veces no. Desafortunadamente, esta escuela, esta doctrina, esta forma de entender a la policía ha avanzado muy poco en México y en América Latina. Y tenemos muy poquititos materiales, muy poquitos, que propongan esta otra forma de construir a la policía como una institución fundamental en la vida de los países para hacer cumplir el Estado democrático de derechos. Entonces, es difícil entrar a estos temas reconociendo primero que hay un problema histórico, un déficit histórico, que esto tiene una raíz política, también histórica,
y que esa raíz política persiste hasta nuestros días en la forma de una resistencia tenaz por parte de la clase política, al punto de habernos llevado a un momento en el que solo excepcionalmente encontramos liderazgos políticos y liderazgos en la propia policía que deciden hacer lo que llamamos la reforma democrática policial. ¿Alguna observación hasta aquí? Sí, súper interesante lo que nos señalas. Te sitúas en la parte nacional. Particularmente, en el país existen diferencias. No todo es igual. Tu diagnóstico aplicaría lo mismo para situaciones como Nuevo León, Yucatán, la Ciudad de México. Es una buena pregunta. Te voy a contestar así, mira. ¿Cuál de esos estados, como cuál municipio, cuál ciudad, en dónde tenemos la documentación de buenas prácticas policiales basada en metodologías aceptadas por la ciencia? Esa es mi respuesta a tu comentario. El Sistema Nacional de Seguridad Pública nació en 1995, normativamente, y me tocó ser parte de la redacción del anteproyecto, y hay algo que siempre regreso al relato porque es para mí un momento fundamental. Propusimos una entidad de investigación, Centro Nacional de Investigaciones en Seguridad Pública, que de haber sido creado estaría trabajando a la manera, por ejemplo, del National Institute of Justice, más o menos, produciendo evidencia. Y produciendo evidencia que a su vez permitiera distinguir lo que funciona de lo que no funciona. Lo que yo creo, Alejandro, esto me lo enseñó un profesor en Chile, es que la policía, si creemos que es diferente, porque probablemente detrás de tu pregunta lo que hay es una percepción de diferencias. Lo que una vez me dijo Hugo Fruling desde Chile, cuando yo entraba a estos temas, me dijo, siempre que te digan que hay mejoras, pide la evaluación. Mira la evaluación y mira quién y desde dónde hizo esa evaluación. No por otra cosa, tenemos 15 años proponiendo un mecanismo de supervisión externa que, entre otras fortalezas, lo que haría sería construir una ruta permanente de evaluación sobre el trabajo policial. ¿Y tú crees, Alejandro, que hay diferencias importantes? No, yo no me sitúo en la parte de la creencia. Me sitúo más en la parte de los datos y de las situaciones más, diría yo, empíricas. Y tengo más que respuestas, tengo preguntas. Es el problema, ¿no? Eh, Bien. por ejemplo, Ciudad de México. Llegó un momento la policía a un nivel de crisis muy fuerte en la década de los 80. Una crisis de legitimidad fuertísima, derivada de pues, la guerra sucia, la participación de la guerra sucia, la dirección de Durazo Moreno en la policía. De hecho, es marcado como que el punto de quiebre, en realidad no es un punto de quiebre, pero bueno, ese es otro tema, en donde la policía llegó a niveles de corrupción y de violencia inusitados. Se olvida, porque ya ha pasado mucho tiempo,
lo terrible que pudo haber llegado a ser esa policía, ¿no? Porque ya nadie se acuerda de lo que era la DIP, que era la policía secreta, ¿no? Y su participación en la guerra sucia y su participación en una serie de, digamos, ya no son malas prácticas, en realidad ya ahí estamos hablando de crímenes, secuestros, torturas. Y estaba esa situación en 1982. Ha habido una serie de reformas insuficientes, limitadas, que prácticamente reconfiguraron a la organización policial. Y de hecho, estas reformas trajeron una situación todavía peor, porque a la crisis de legitimidad vino una crisis de efectividad. ¿Qué quiere decir esto? Aumentó la percepción y se puede mostrar también con las estadísticas de criminalidad de manera muy importante en la década de los 80 y en la década de los 90 en particular. A partir del cambio, y hay muchos autores, ¿no?, que dicen que fue el cambio democrático el que provocó este desajuste. Hay, no sé, Davis, por ejemplo, señala eso, que la crisis económica y el cambio político provocaron esta situación de extrema eh, inseguridad. Pero ¿qué ha pasado de los años 2000 para acá? Que en la Ciudad de México, al menos, ¿no? Yo diría, al menos la percepción, no estoy hablando de la realidad, estoy hablando de la percepción, cómo las personas viven en la Ciudad de México. Y en varias partes de la ciudad siempre va a haber la persona que dice que es muy insegura. Pero los niveles de inseguridad que se vivieron en la década de los 80 y 90 no son los mismos. Déjame interrumpirte, Alejandro, discúlpame. El estándar con el que yo me aproximo a estos temas se pregunta cómo sabemos qué hace la policía y cómo nos relacionamos con ella. ¿Cómo lo sabemos en términos de evidencia empírica sistematizada que nos dé una fotografía científicamente comprobada? ¿Por qué lo veo así? Porque van 75 años aproximadamente que el mundo produce investigación empírica sobre qué hace la policía. El mundo. ¿Sí? No, Entonces, bueno, más igual, en si te vas a los casos franceses, todo este ingleses, yo creo relato, que jamás. Alejandro, todo este relato del que estás hablando, lo que nos falta a quienes nos aproximamos a este tema buscando esa evidencia, lo que nos falta es la investigación. Mirando hacia atrás en la historia, se está produciendo más investigación sobre policía que nunca. Hay un libro recién publicado, por ejemplo, en Colmex, La Ley de la Calle. Sí. Estos libros empiezan a darnos más profundidad para interpretar qué hace la policía, pero seguimos hoy, en este momento, trabajando más sobre hipótesis que sobre hipótesis comprobadas de qué está hecha la policía, aunque emergen nuevas noticias, nueva investigación, como la que está por presentar Rodrigo Peña, evaluando aspectos importantísimos de Ciudad de México desde Colmex. Entonces, me adelanto al documento que iba a presentar más adelante, porque este es el primer y único documento que ha tenido México en su historia sobre la documentación a través de un mecanismo externo
de cómo funciona una unidad de asuntos internos de una policía en este país a través de una perspectiva sistémica que acompañó durante todo el año al análisis de cómo trabajaba esa unidad de asuntos internos. Este informe, que lo lideró el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de Puebla, y estuvimos trabajando con ellos, este informe no tiene precedentes y no sabemos si va a haber más. Porque para que se llegara a este reporte, hay más o menos 5 años de antecedentes en la relación entre ese consejo y esa institución policial. Después de este reporte hay un cambio de gobierno y se cae el consejo, ya no existe. Y la persona que condujo esta agenda, Alejandro Espriu, ya no está ni siquiera en este tema, está en otros. Porque el consejo se desmontó. Si ustedes quieren este reporte, se los puedo hacer llegar con mucho gusto. Este reporte toma una fotografía desde la perspectiva de la supervisión externa de la policía, repito, de cómo trabaja la unidad de asuntos internos. Esta es una fotografía única, inédita, y probablemente, insisto, no se repetirá, aunque estamos tratando de que sí, que a la manera de un laboratorio le toma una muestra a la policía y se la enseña al mundo. Las recomendaciones que terminamos elaborando en este reporte, todas fueron aceptadas por la entonces secretaria de Seguridad del municipio de Puebla y estaban en proceso de implementar mejoras porque la supervisión externa está diseñada para recomendar esas mejoras. Entonces, aquí hay que tomar decisiones de nuestra perspectiva y todas son válidas. Cada quien. La nuestra parte de un principio reconocido por Naciones Unidas, un principio de modelo comprensivo de rendición de cuentas que ustedes pueden encontrar con este documento que hace no mucho se tradujo, que es una joya en mi perspectiva, y que nos enseña lo que es un modelo, repito, comprensivo, es decir, amplio, que intenta incluir todas las piezas que Naciones Unidas identificó con este grupo de trabajo que deben funcionar para controlar democráticamente a la policía. Este documento nos sirvió para preparar el peritaje que hicimos, invitados por la defensa de las víctimas del caso Atenco, 2006, Estado de México. Este material nos sirvió para presentar a la jueza y los jueces de la Corte Interamericana un argumento muy amplio que quien quiera lo puede ver, está en YouTube, una sesión más o menos de 1 hora y media que tuve con la Corte, en donde expusimos el modelo y precisamente al exponer este modelo pudimos explicar a los jueces la repetición de los problemas de la policía en México, porque eso fue exactamente lo que nos preguntaban. En la Corte Interamericana estaba nada menos que Eugenio Raúl Zaffaroni, criminólogo de prestigio histórico, digamos, quien, entre otros, hacía preguntas enfocadas en explícanos cuál es la diferencia, cuál es el valor agregado de interpretar desde esta perspectiva los problemas de la policía. Entonces, lo que hicimos fue presentarles este modelo. Este modelo tiene, fíjense ustedes, vamos a ver un poquito el documento.
Los elementos clave de un sistema eficaz de rendición de cuentas policial incluyen legislación, instrucciones prácticas, oportunidades para la ciudadanía, políticas que establecen prioridades sobre despliegue de la capacidad, formación policial, equipo adecuado, procedimientos e instalaciones, etcétera. Es una lista larga que nos pone un estándar alto de exigencias para una policía que rinda cuentas, pero lo segundo es la serie de actores involucrados en una perspectiva de esta naturaleza. Los vamos solo a mencionar brevemente porque entre esos actores está la supervisión policial externa. Ahorita voy a regresar a esto porque este modelo es absolutamente clave en la comprensión de lo que estamos diciendo de rendición de cuentas, el antes, durante y después. Aquí, la responsabilidad de rendición de cuentas es un conglomerado de procesos en el que diferentes actores comparten responsabilidades. Interno, cadena de mando, que incluye el sistema de informes y el sistema disciplinario. Rendición de cuentas al Estado, al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial, a la legislatura. Rendición de cuentas como un mecanismo a través del cual la policía rinde cuentas al público, además. Rendición de cuentas independiente se refiere a cualquier mecanismo que no represente a una entidad en particular, estatal o civil, y cuya principal preocupación sea la calidad y no arbitrariedad. La rendición de cuentas internacional se refiere al escrutinio internacional. Todo esto, reitero, se convierte en un conglomerado de actores que se ocupan de controlar democráticamente a la policía. Entonces, déjenme llevar esto a una pregunta, si quieren un poco, déjenme llevarlo a esta pregunta. ¿Queremos controlar a la policía, sí o no? Esa pregunta es enorme si te haces cargo de qué significa controlar a la policía. Es enorme, enorme, enorme. Control entendido como un principio de gestión. Este modelo que este esquema que nos funciona mucho en trabajos, en talleres con la policía, habla de que la rendición de cuentas eficaz por parte de la policía requiere 3 momentos que se retroalimentan: el antes, el durante y el después de las acciones y operaciones policiales. El antes tiene que ver con el diseño de las herramientas. El durante tiene que ver con la supervisión y monitoreo de los eventos de intervención de la policía. Y el después tiene que ver con la revisión y la evaluación. En esos momentos intervienen todos esos actores. Intervenimos incluso la sociedad. Nosotros, al proponer supervisión externa de la policía, buscamos mejorar los 3 momentos. Mejora en la construcción de herramientas, mejora en la supervisión y monitoreo y mejora en la revisión y la evaluación. Bueno, les voy a poner 2 ejemplos que ustedes probablemente se van a acordar de 2 hechos de mayor relevancia. Pero primero les cuento un poquito antes de poner la imagen porque nos van a distraer. Toronto, G20, 2010. Algunos tal vez recuerdan que hubo disturbios y violencias sin precedentes en Toronto, centenas de quejas, y hubo una intervención de la que les voy a hablar, del mecanismo de supervisión externa en Toronto, que nunca había tenido esa intervención. Ese es un evento. El otro, 2014, la muerte de Eric Garner, probablemente se acuerdan, después del uso de una llave de estrangulamiento.
Fíjense ustedes, son 2 eventos. Toronto. Ahora les voy a enseñar qué terminó pasando con las entidades de supervisión externa en ambos casos. La oficina, para el caso de la muerte de Eric Garner, la oficina de inspector, el inspector de la policía, que es un mecanismo en este caso de supervisión externa, no es interno, por eso traigo el ejemplo, emite un reporte final donde dice: de aplicarse estas recomendaciones, se promoverán mejor los objetivos de la seguridad pública, la protección de los derechos y las libertades civiles, a la vez que se proporcionará una mayor rendición de cuentas, lo que aumentará la confianza del público y mejorará las relaciones entre la policía y la comunidad. Eso es Nueva York. En el caso de Canadá, dice: este informe no es acerca del castigo, se trata de aprender, de seguir adelante y de hacer uso de las lecciones aprendidas para mejorar eventos futuros de esta magnitud. ¿Qué hicieron diferente estas entidades de supervisión externa? Entender el contexto institucional, el contexto político, el contexto social que llevó a los eventos que se dieron ahí, identificar patrones de conducta de la propia policía, establecer un diagnóstico sobre los problemas estructurales que llevaron a estos eventos y entonces hacer recomendaciones de ajustes estructurales, precisamente. No recomendó sacar y llevar a juicio, condenar al policía responsable, acá procesar penalmente a los policías y demás, como hacen otras entidades, como hace un fiscal. No recomendó revisar los problemas de violación a derechos humanos, como hacen las oficinas ombudsperson. No recomiendan eso. Recomiendan algo diferente, que es reconstruir la gerencia policial, reconstruir procesos, reconstruir indicadores, generar mecanismos recursivos de evaluación. Es decir, es una mirada propia de un esquema de reconstrucción institucional. Cuando Calderón le dice al país que los sistemas de control de confianza van a acabar con la corrupción del país, de la policía en el país, trabajaba con nosotros un ex policía canadiense, Walter McKay, y con él le llevamos a Calderón una propuesta y le dijimos: tu sistema de control de confianza tiene que ser acompañado con un sistema de certificación de instituciones policiales. Necesitas hacerte cargo del ambiente institucional, así como te quieres hacer cargo de las desviaciones de las personas en ese ambiente institucional. No lo aceptaron y decidieron enfocarse en la evaluación de personas, evadiendo la construcción de estrategias de evaluación de las instituciones. Y a tu juicio, ¿cuál sería la razón por la que se negaron a esa evaluación? Una combinación de factores compleja, porque una sobreinfluencia del modelo del FBI con una errónea simplificación por parte de Calderón, García Luna y su equipo. Ese es en el mejor de los casos. En el mejor de los casos, una interpretación superficial que esperaba, probablemente para algunas de esas personas en ese equipo, eso sucedió en efecto, esperaban que el control de confianza sanearía progresivamente a las instituciones policiales. Es hipótesis.
Y en el peor de los casos, porque no se quería entrar a profundidad en el ajuste estructural de las prácticas policiales, en el peor de los casos, o se quería entrar a través del diseño de manuales, protocolos, que se hicieron cualquier cantidad y se ha hecho cualquier cantidad de manuales y protocolos que no lidian con el análisis de la relación entre el mandato y las prácticas. No miden el grado de coherencia o incoherencia entre el mandato de todas estas herramientas, leyes, reglamentos, circulares, protocolos, estándares, como debería funcionar, medido en contra de cómo realmente funciona, que es lo que incide, creo, cuando nace INCIDE en 2003, nuestra primera investigación fue elaborar una herramienta de evaluación del sistema, de evaluación de la distancia entre las prácticas y las normas, para decirlo de manera muy sencilla. Y entramos a Naucalpan, luego entramos a Querétaro, fueron nuestras primeras experiencias. Querétaro nos permitió publicar fue la única institución policial en 15 años que nos permitió publicar el informe final, fue el ingeniero Moar en Querétaro. Todas las demás nos dijeron que no, porque es parte precisamente de esta cultura política que encierra a la policía en sus propios problemas, en su forma de autogestionar su vida interna, dejándonos mirar lo menos posible desde el exterior. Esa es la lógica policial convencional histórica, no en México, en el mundo. Ahora me voy a ir a las noticias que pudieron ser y una que está ahorita que podría ser. Las que pudieron ser. Senado. Ley que crea el auditor especial independiente de las policías federales. Última etapa del gobierno de Calderón. Firmado por todos los coordinadores parlamentarios el proyecto, menos el del PAN. Lo bloqueó el gobierno federal, se murió el proyecto. Siguiente. Querétaro. Ciudad, municipio. Creamos la Dirección de Auditoría Externa de la Policía. Funcionó unos meses y la mataron. Cambio de gobierno y la desmontaron. Siguiente. Puebla. El ejemplo que ya les di. Ojo. La sentencia Atenco, 2018 diciembre, contra México, incluye la creación de una supervisión externa para la Policía Federal. Está incluido como un mandato de la sentencia. López Obrador y la Sedena contestaron no. Formalmente desacataron la orden de la Corte. Ese observatorio, como le llama la Corte, de rendición de cuentas ciudadano, con intervención ciudadana, así lo pensó la Corte, al absorber la Guardia Nacional las atribuciones de la Policía Federal, tendría que haber sido creado para la Guardia Nacional. Y la respuesta militar fue: no es necesario. Los controles que tenemos ya son suficientes. Esa respuesta, y aquí Miroslava lo puede confirmar, es la misma respuesta que hemos tenido en los últimos 20 años en esta propuesta. Es una respuesta completamente ordinaria y repetida. Lo dicen en todos lados. Ya tenemos los controles suficientes. Cuando les preguntamos cómo funcionan sus controles, casi nunca logramos esa conversación, después de la respuesta que niega construir ese camino de establecimiento de una entidad con poderes de ley y presupuesto para evaluar a la policía. Hoy tenemos secretarios y alcaldes o alcaldesas
que dicen que lo van a hacer. Pero como dice el chiste aquel, no dicen cuándo. Entonces, al menos 10 municipios en la historia nos han dicho sí lo queremos, pero no lo hacen. Ahora, hay un proceso abierto hoy. Ciudad de México. Presentamos hace unos meses, en un evento con el secretario Pablo Vázquez, presentamos el proyecto. El proyecto crea una comisión de evaluación que trabajaría junto al Consejo Ciudadano. Crea una comisión de evaluación de la Policía de la Ciudad de México, con poderes para identificar y activar investigaciones sobre casos excepcionalmente graves. Porque debo agregar que la supervisión externa tiene muchos modelos. Uno de esos modelos del que he estado hablando es el de auditoría de procesos, pero hay otro modelo que es el de investigación, que por ejemplo lo adopta la Comisión Independiente de Jamaica, la INDECOM, que es una comisión independiente que investiga a la policía después de una reforma legal que le quitó a la policía los poderes para investigarse ella misma. Cuando la policía en Jamaica utiliza la fuerza, no puede ni siquiera ella misma resguardar el lugar de los hechos por decisión de la legislación que creó una figura que hace la investigación externa a la policía, la saca. Ese es uno de los modelos que se está desarrollando. Ahora, déjenme enseñarles, déjenme abrirlo acá, esta entidad que concentra de 25 años para acá a la red de supervisión externa. Ya lo están viendo, ¿verdad? Esto. No se ve dónde está. A ver, un segundo. Ya está. Miroslava, tú has estado en cursos allá, ¿no? ¿Te ha tocado? ¿Nos puedes contar qué es NACOL? Cuéntanos tu experiencia y cuéntanos qué es esto. Bueno, NACOL es, de acuerdo con la traducción también, pues es una asociación de mecanismos de supervisión externa de las distintas policías en Estados Unidos. Y justo como mencionaba Ernesto, pues no hay un solo modelo pues de los que identifican o que delinean los objetivos de cada mecanismo, pero sí comparten muchos de los retos. Entonces, recurrentemente, incluso anualmente, hay una conferencia nacional que los reúne y para dialogar sobre las distintas problemáticas, alcances, limitaciones de sus distintos mecanismos. Lógicamente, en Estados Unidos, pues hay como otra construcción institucional que apoya la creación de estos mecanismos, ahí por mandato judicial. Entonces ahí se designan recursos para que esos mecanismos existan y hay de distintas formas, de distintos niveles también de profesionalización. Entonces, cada vez que hay una reunión, pues algunas instituciones también nos han invitado a asistir para aprender de las experiencias de los mecanismos de Estados Unidos. Y si bien las condiciones, tanto institucionales como del propio contexto, son distintas, ¿no? Sin duda enfrentan retos que para nosotros en México han sido de gran aprendizaje, tanto en que nos ha dado luz sobre cómo tratar o impulsar estos mecanismos. Incluso ellos mismos pues se han tratado de articular mejor
porque las primeras veces que fuimos hace ya algunos años, ni siquiera había como una contabilización de cuántos mecanismos habían, qué modelos había. Entonces, con el paso del tiempo han empezado a generar documentos que sirven de guía no solo para ellos, sino para el mundo en general, quienes estamos interesados en estas iniciativas, ¿no? Entonces, y cada vez publican más y se puede consultar, ya hay todo un directorio, ya hay documentos que puedes comprar, incluso hay algunos abiertos, pero algunos se compran, y no solamente tienen reuniones anuales, sino tienen algunas conferencias sobre temas específicos de preocupación. Entonces, en alguna parte del mundo hay gente que cree en esto y que reúne a gente de varios lugares del mundo, porque a veces crece esto en otras partes. Canadá tiene figuras, Inglaterra, Centro Europa, Australia tiene figuras, en África hay un foro que reúne algunas de estas figuras. Y en América Latina tenemos pues una dificultad mayor, porque, y esto me regresa a donde empecé y abramos un poco la conversación, porque no logramos convencer. No logramos convencer. Por mil motivos. Ustedes pueden pensar que no tiene méritos esta propuesta, pues tienen todo el derecho. Yo no soy vendedor de nada. Ustedes no tienen por qué comprar esto. Esto existe. Esto tiene base teórica. Hay reportes, muchos interesantísimos, y hay una cosa también que es evidente. Los casos excepcionales entre comillas, me refiero a los casos escandalosos, los que sí nos enteramos de cómo la policía puede, por ejemplo, someter y matar a alguien que está completamente sometido ya y que no representa una amenaza a la vida. Esos casos que vemos están acelerando la creación de mecanismos de supervisión externa. Eso sí lo sabemos. Porque nos lo vinieron a explicar a la Secretaría de Seguridad Ciudadana el otro día y nos dijeron, hay más casos pidiéndonos a NACOL, pidiendo asesoría. Nos lo dijo Cameron, el directora. Y NACOL está ofreciendo ayuda si queremos pedirles ayuda para crear figuras en México. ¿Queremos? No sé. Es un equipo de investigación muy pequeño, muy pequeñito. A estas alturas yo ya tengo claro que la mayor parte de la gente que vio el banner que produjeron ustedes para invitar a la conversación, le es absolutamente irrelevante el tema. Yo lo tengo claro. Lo expliqué al principio. No tenemos una cultura desarrollada que abrace el tema policial como, por ejemplo, lo que está pasando con la reforma judicial. Jamás se ha logrado que las crisis relacionadas con la policía se conviertan en un movimiento social, político, académico que exija policías profesionales. No lo hemos tenido. Si la Guardia Nacional es militar en la calle y es civil en la Constitución, no hay un movimiento ni político ni social que se haga cargo de ello de mayor envergadura. Esto tiene otras interpretaciones de ciencia política, de sociología, hasta de psicología probablemente, en donde nuestra idea de la policía es una idea profundamente precaria, por un lado, y por otro lado, profundamente autoritaria desde la sociedad y desde la clase política. Nos llevó 30 años traer a México la legislación inspirada en los principios de La Habana
los principios de La Habana sobre el uso de la fuerza de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Nos llevó 30 años la Ley Nacional de Uso de la Fuerza, 30 años, para que México se hiciera cargo de una posible política de Estado. Iba a decir una política de Estado, pero no es tal. Es una ley que debería fundar, sostener la maduración de una política de Estado a favor del control del uso de la fuerza. Bueno, no hemos llegado ahí. Tenemos ya la ley. Y de hecho estamos batallando porque no tenemos instituciones policiales o militares en funciones policiales que estén desarrollando los estándares que impone la Ley Nacional de Uso de la Fuerza, difíciles todos ellos, pero particularmente el que ordena el registro pormenorizado del uso de la fuerza. Todo esto es materia de la supervisión externa. Si tú creas supervisión externa policial en un municipio, esa figura va a estar evaluando todo esto. Evaluando cómo es el despliegue, evaluando si hay análisis criminal, evaluando cómo es la promoción de mandos, evaluando todo. Esa es nuestra propuesta. $42 firmas de los mecanismos especiales de Naciones Unidas de Derechos Humanos, 42 firmas se sumaron a un comunicado hace un par de años diciendo que la brutalidad policial en contra de la manifestación pacífica de las ideas ha crecido en todo el mundo. ¿Qué hacemos? Quiero enseñarles, este sí no lo tengo abierto, quiero enseñarles este libro que se llama Bajo la Lupa. Este es el primer material en América Latina. Un segundo. Aquí está. Esto lo firma Amnistía Internacional, la oficina global de Amnistía Internacional. Es el primer libro en América Latina que se pronuncia abiertamente por crear en América Latina figuras de supervisión policial externa. Hicieron un evento de varios días con policías, con académicos, con funcionarios y construyeron este material. Este material es, digamos, el primer pronunciamiento formal de derechos humanos que yo conozca en América Latina, donde habla de estas figuras. La primera clave se relaciona con las oportunidades que ofrece la creación de mecanismos independientes de supervisión de la policía, entendiendo por tales a los mecanismos externos e independientes cuya forma típica es la de una oficina especializada que tiene como mandato supervisar el funcionamiento de las instituciones y el actuar de sus miembros. Aunque existen distintos modelos, la mayoría responden a los problemas que se producen cuando la responsabilidad por actos impropios cometidos por personas funcionarias policiales se deja solo en manos de las mismas instituciones policiales y de la judicatura. Aquí recogen los principios generalmente aceptados que debe tener una figura así: independencia política y funcional, financiamiento, legitimación institucional, poderes de acceso a información crítica, facultades proactivas de revisión de patrones, transparencia y rendición de cuentas. Ok, ahora, levante la mano quien cree que esto se puede crear en México. No quién quiere, ¿eh? ¿Quién cree? Es una discusión interesantísima.
porque la evidencia en este momento a mí no me permite afirmar nada en términos de un horizonte claro. Seguimos encontrando secretarios, secretarias, líderes adentro de la policía, legisladoras que hacen esfuerzos pequeños a favor de esto, pero no encontramos actores políticos que inviertan su capital político en esto. ¿Por qué? ¿Por qué no encontramos partidos políticos que inviertan su capital en esto? ¿Por qué la profesionalización policial en general y la creación de figuras externas como estas en particular no es bandera principal política de las fuerzas políticas en este país? ¿Por qué no? Les dije que esto era de una complejidad extraordinaria. No las encuestas dicen que no tenemos las policías que queremos tener como sociedad. Yo cuando estoy en auditorios con estudiantes, conferencias, yo pregunto, levante la mano quién confía en la policía. ¿Quién desconfía en la policía? Entonces, la mayoría. Entonces, lo que yo les digo es, no se preocupen, la policía también desconfía de ustedes. Esto se los digo porque la antropología, las antropólogas que nos han enseñado tanto sobre la relación con la policía, nos hablan de una fractura de doble sentido, de la policía hacia la sociedad y de la sociedad hacia la policía. Y déjenme cerrar esta reflexión así. A ver si le atina alguna de ustedes o alguna. Díganme, por favor, en su percepción, ¿cuál es la queja más común de una persona en la policía? A ver, Ana Guzmán, primero, ¿cuál se te ocurre? O sea, de la policía de sí misma o En de general. cualquier cosa. Pues supongo que, o sea, extorsión por parte de la policía, podría decir. ¿No? No se las voy a decir yo, la van a tener que decir ustedes. ¿Tiempos de respuesta? No, no, para nada, no. La Las, queja más común de la policía que yo he escuchado en 35 años. Arturo, pues yo creo que la falta de infraestructura, o sea, de estructura total, de que se sienten ellos en peligro. esa es una de las altas también, pero no es la mayor. Héctor, Falta de patrullaje por parte de la población y por parte de la policía podría ser la relación con los mandos. te acercaste, ya está cerca. La queja más común de la policía que hemos escuchado en 35 años, ¿cuál es? Sigan intentándole, porque esto es interesantísimo. ¿De dónde estamos con la policía en esta sociedad? Que la gente los trata mal, puede ser. Esta es la segunda. Esa es la segunda. La primera, ¿quién los trata peor? Sus jefes. ¿Y quién arriba de sus jefes? El gobierno puede ser. Esa es la queja. La queja más reiterada, consistente, intensa, el lamento más amplio, repetido que yo he escuchado en 35 años de la policía son los políticos. Y es una queja fundamentada profundamente. Porque esa relación histórica de la que hablamos al principio es una relación de manipulación, abuso, conveniencia a partir de intereses ilegítimos, que hace de la policía una institución que yo le he llamado disponible para hacer de ella lo que se quiera. Yo no sé si ustedes conocen policías que tienen garantía de estabilidad en el empleo,
si los han conocido en algún país. Yo he estado en policías de 4 continentes. Yo sé lo que es hablar con un policía que tiene a la ley de su lado para proteger su función, su carrera, su pasado, su presente y su futuro, todo con derechos. ¿Ustedes alguna vez han hablado con un policía que tiene garantía de estabilidad en el empleo? Perdón, Ernesto. Sí. Mira, yo considero que el gobierno para los policías es es patrón, que no se asume como patrón, pero es el principal violador de los derechos humanos de las policías. Gracias. Sin duda alguna. A ver, ustedes saben que el comisionado Renato Sales, el ex comisionado nacional de seguridad Renato Sales, traía en el portafolio un proyecto de reforma constitucional para crear derechos de la policía en la Constitución y no pudo. O sea, traía el mandato en representación de la presidencia para promover una reforma policial que fue imposible de sacar adelante por todos los motivos que ustedes quieran imaginar. Yo les voy a decir por qué creo en el fondo. En el fondo, no hemos llegado a una clase política propia de un sistema político que esté dispuesta a asumir lo que implica una institución policial profesional que no puede ser políticamente manipulada. No hemos llegado a ello. Hablen con los mandos, hablen con la tropa, entre comillas la tropa. Salgan a la calle y platiquen para que les digan cómo trabaja la policía todos los días, pero particularmente hablen con los mandos respecto a esto. La policía aprendió históricamente a vivir en una condición que yo he llamado residual. La sociedad y el sistema político ponen en la policía, han puesto históricamente en la policía, con excepciones, afortunadamente, excepciones las hay, sí, pero han puesto históricamente a la policía a personas que no tenemos dónde más poner. Acabo de terminar 8 talleres en un proyecto de reconstrucción de la relación entre la policía y el periodismo. Estamos trabajando en una cosa que se llama encuentros de resignificación y vinculación. Y la mayoría de las personas que han hablado en esos talleres de la policía nos explican por qué son policías. Todavía hoy, esa mayoría que nos responde nos contesta que fue un asunto estrictamente de necesidad económica. Entonces, hay una historia política, una concepción derivada de una historia política en donde a la policía le tocan las peores cartas de la mesa. Le toca la baraja mala. Perdón, Ernesto, hay un libro de Vargas Morgado de la UNAM, en donde precisamente, bueno, yo les comento rápidamente, soy ex policía, tengo 24 años de servicio, allá en la Ciudad de México, estoy desde Tecámac ahorita, y precisamente Vargas Morgado menciona en uno de sus libros que los policías somos gente sin clase, en el doble sentido del concepto clase, fíjate. Es algo muy interesante, porque por una parte, ya no pertenecemos, él dice que la mayoría de los policías, como tú bien ya has señalado, la mayoría de los policías ingresamos a esos empleos por necesidad económica. Venimos de clases emergentes, él dice, ¿no? Menciona el concepto, bueno, sociológicamente incorrecto de clases emergentes. La mayoría de las personas que acudimos por un empleo, por un proyecto de vida y nos empleamos como policías, efectivamente somos unos sin clase, porque la clase de la cual emergimos ya no nos ve igual.
que como cuando éramos civiles, entre comillas. Pero también la clase media a la cual aspiramos tampoco nos acepta. ¿Por qué? Porque somos policías y somos unos sin clase. Ahora sí, en el concepto clasista, ¿no? Racista inclusive, ¿no? Del concepto que maneja Vargas Morgado. Entonces, es muy interesante. Bueno, tengo aquí, mira, sobre todo, algo que me llamó la atención de esta propuesta tuya, y yo creo que es una doble vía, Ernesto. Necesitamos transformar el día de hoy, que, bueno, en este sexenio que está de moda ese concepto, necesitamos transformar a las policías, primero reconocerlas como distintas, como diferentes, ¿no? En los 3 niveles de gobierno y de una manera geográfica e inclusive etaria, fíjate, inclusive etaria. Entonces, yo creo que es una excelente propuesta, pero ¿qué crees? Que es una transformación externa y las policías no lo van a permitir. Por eso necesitamos también una transformación desde dentro. Necesitamos que los policías se acepten como tales, que satisfagan ese sentimiento de pertenencia, ese sentimiento de equipo, ¿no? Para que puedan tener una actitud ética incorruptible, y es posible construirlo, Ernesto. Gracias. Bueno, gracias, Enrique, ¿verdad? Gracias. La verdad es que el tema, a mí especialmente me gusta escuchar a la policía. Esto yo lo hago desde que tengo 20 años y colocamos en el centro de nuestras interpretaciones, cuando trabajamos con instituciones policiales, nuestras metodologías colocan esa voz de la policía en el centro para construir posibilidades de salida. Ahora, ya acercándonos a la última parte de la sesión, yo necesito agregar a esta complejidad, dejar con ustedes una muy inquietante pregunta. Se los dije en un curso en la Unipol, aquí en Desierto de los Leones. Empezamos el curso, yo les dije, oigan, de entrada tenemos un pequeño problema. Les dije, ¿saben ustedes cómo se les llama a su función a nivel internacional? ¿Cuál es el nombre generalmente aceptado? Funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Ok. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, ¿cómo le hacemos para que funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cumplan su función en un sistema que los rebasa, que no tiene un incentivo o incentivos claros a favor del respeto a la ley? Yo he definido a la impunidad como una construcción política, institucional, social. La impunidad no es, y espero que uno espera que estas cosas hubieran quedado claras hace ya mucho, la impunidad no es un error institucional, no es un caso fortuito, no es una desviación temporal, efímera, en donde faltaron 3 piezas. No, es que sabes que no estaba el inspector. No, la impunidad es una forma de trabajar. Es como Magaloni le llamó a la tortura, una forma de trabajar. La impunidad es una forma de trabajar. Entonces hay que entender, fíjense lo que les voy a decir. Fíjense lo que les voy a decir. Estas son reflexiones relativamente recientes. La impunidad es una agenda política respaldada por una red descomunal de actores políticos multicolor e institucionales. ¿Cómo carambas le hacemos con la policía en un sistema así? Algunos policías han entendido bien, y muy bien que lo entienden,
que el mayor miedo que tiene la clase política de una policía que funcione es que la policía vaya por ellos. Es una reflexión que la policía me compartió hace muchísimo Imagina tiempo. un México con una policía sindicalizada, Ernesto, Por y los demás ejemplo, sí, sí, una policía con derechos, compañeros. una policía donde las personas más competentes para hacer investigaciones de casos de alto impacto no puedan ser removidos de los cargos, salvo a través de los procedimientos legales y constitucionales. Es otra concepción. Ahora, vamos a ponerle un poco de optimismo a esto. ¿Hay liderazgos que trabajan a favor de esto? Sí los hay. Sí los hay. Ahora viene, por cierto, el evento de NESA, de Nezahualcóyotl, que hace el evento anual, y NESA suele reunir actores muy interesantes, sobre todo de experiencias policiales locales. Asómense porque viene el Congreso Internacional la próxima semana. Y ahí vienen, identifican a secretarios, secretarias, a veces de formación militar, que hacen reingeniería importante en las instituciones policiales, pero tampoco duran. Sus esfuerzos siguen siendo, en la mayoría de los casos, efímeros. Ojo, cuando los mandos, cuando los secretarios, secretarias permanecen en el tiempo y trascienden cambios políticos, se dan eventos excepcionales en donde se respeta su trabajo. Esos casos hay que verlos. Sucede poco, pero a veces sucede. Entonces, síntesis. Hay propuestas y experiencias internacionales a favor de pluralizar los mecanismos de control de la policía, incluyendo la supervisión policial externa. Hay evidencia insuficiente, subrayemos todavía, porque la estamos pidiendo. Estamos pidiendo la evidencia de impacto de la supervisión policial externa y todavía no tenemos toda la evidencia que queremos. Lo que tenemos son experiencias documentadas de actores que se van agregando a favor de esta figura, con personas, por ejemplo, en el caso de Seattle, algunas personas de México, poquititas, que han estado involucradas directamente en el trabajo allá. Seattle tiene, al parecer, el modelo más sofisticado de supervisión externa, cuando menos hasta donde yo conozco, y tenemos a Daniel Hernández Aldaco en México, profesor del ITAM, que trabajó allá y que forma parte de mi equipo de trabajo en este proceso que estamos tratando de construir en Ciudad de México. Esto es casi como literal garbanzo a libra, pero así. No hay prácticamente experiencia en México. Tenemos a Miroslava, la tocaya aquí de doña Miroslava Ortiz, que es, ¿cómo se apellida? Recuérdame, Miroslava, Mesa, Miroslava Mesa, México-americana, figura clave en el desarrollo de este modelo sofisticado de supervisión externa. Para que se den una idea, Seattle tiene 3 entidades de supervisión policial externa que hacen funciones diferentes, con enfoques y diseño diferentes. Entonces, ¿qué necesitaríamos, Arturo, Alejandro, amigas, amigos? Necesitamos, en términos de supervisión policial externa, necesitamos invertir en la formación de cuadros que entiendan de qué va esto y en su caso asuman una agenda propia a su favor.
¿Soy yo o él se quedó pasmado? No, Se trabó un poco. Vamos a esperar. Sí. Bueno, en lo que llega, nada más, como no hay muchas oportunidades, se podrían presentar los asistentes. Miroslava, creo que ya nos quedó claro cuál es tu rol, este, eh, pero no tanto, por ejemplo, el de los demás. ¿Son parte del equipo de Ernesto en la Ibero o cómo están ustedes por acá? Creo que Enrique, tú viste la información por Facebook, ¿verdad? Las invitaciones, la red. En el Twitter, Ah, en de el acuerdo. X, sí. Sí. Eso fue Miroslava también. Ah, no, acá está. Esto que busqué en internet es Cris, Centro de Investigación de Crímenes Atroces, ¿verdad? ¿Es donde estás tú? Sí, actualmente sí. Ya regresó. Bueno, adelante. Ya estamos aquí sacando otras cosas. Está apagado tu micrófono, Esther. Termino con esta metáfora. El problema no es la manzana, no es el árbol, no es el huerto, es el ecosistema. El ecosistema está enfermo. Produce un huerto enfermo porque hay un contexto de incentivos rotos respecto al mandato. Solo recuerden los principios constitucionales de actuación policial. Solo recuérdenlos y relaciónenlos con la evidencia empírica. Legalidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, objetividad, respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución, enfoque de género, nada más. Y para cerrar con broche de oro, perfil civil. México introduce la palabra civil para las instituciones de seguridad pública en la etapa de su historia en la que más ha militarizado la seguridad pública. Algo anda mal. Se queda abierta una enorme pregunta para el sexenio que inicia. Quienes tenemos expectativas desde hace mucho tiempo de que las mejoras estructurales lleguen en estos temas, pues estamos bastante lastimados en nuestras expectativas. Muchas gracias por su atención. Cualquier comentario, estoy aquí a sus órdenes. Se me fue tantito la luz, pero creo que ya estamos aquí bien. Gracias. Sí, perfecto. Quisiera hacer esta exposición me dejó como una cierta idea. Para mí siempre ha sido muy interesante entender muchos procesos o muchos modelos como algo de entrada, un proceso que algo ocurre y salidas, ¿no? Y al principio, como lo veíamos, había recursos que se metían a un sistema que lo que querían o lo que pretenden al final es un vínculo de confianza, ¿no? Ese es como el objetivo. Aquí no sé si ponerlo, como ha hecho algunas precisiones de repente, Ernesto, como de matizar que puede ser varias confianzas, o sea, todas las cosas en plural, o ponerlo como que puede haber varias opciones para llegar a esos puntos. Y creo que sí puede ser muy interesante alguna medida que se forme, que como sociedad la formemos justo como tú dices, para formar ciertos cuadros de personas, de personas que estén dispuestos a tener funciones que para mi gusto deberían ser como
transeccionales o sea, no guiarse por ciertos gobiernos o tener como ciclo, o sea, que no sea algo cíclico, sino que sea algo que se esté todo el tiempo evaluando, porque para mi gusto, ¿de qué te sirve una estrategia de control si no vas a poder luego con ese input que te da el control de qué cosas están haciendo bien y qué cosas están haciendo mal, llevarlo al inicio, ¿no? Otra vez del proceso. Entonces creo que es una gran oportunidad que podríamos tener y ir desarrollando este tipo de cuadros, este tipo de opciones, que yo creo que va a estar al final empujada pues, por ejemplo, vimos aquí hace unas sesiones en la temporada 2, vimos una sesión con el maestro Osvaldo Morales, de una institución que hace cierto tipo de controles así, bueno, sí, no exactamente es lo mismo, pero lo hizo para ver cierto tipo de violencia de género, de hombres a mujeres o hacia ataques hacia mujeres, hacia parejas, mujeres, en el un municipio de Monterrey, digo, de Nuevo León, me parece que, ay, se me fue. Es Garza y García. Garza García, exactamente. Y San Pedro, y justo, sí, y son, cuando se revisa quiénes están por atrás de todo eso, pues obviamente hay iniciativas de Grupo México, Grupo Monterrey, que están ahí varios empresas muy fuertes, están las 3 universidades más pesadas de Monterrey metidas ahí, bueno, de Nuevo León metidas ahí. Entonces, no sé, creo que sí es muy importante hablar del tema, no dejar, sé que la expectativa puede estar baja, me sucede lo mismo, pero creo que no podemos bajarnos de estos temas, cada quien desde sus trincheras, porque sí es algo que necesitamos. Arturo, una recomendación analítica que me parece que es súper útil. Claro. Lo hago mucho con los alumnos, es cuando uno piensa que algo está funcionando mal, déjame ponértelo así, hay que preguntarse para qué funciona bien. Es un enfoque analítico diferente porque lo que sucede, lo que sea, está satisfaciendo algún incentivo. Por eso la impunidad no hay que entenderla como un error, sino como un producto derivado de un esfuerzo enorme de alguien. Sí, claro. En general, el sistema no produce lo que formalmente se espera de él, pero produce otras cosas. ¿Qué produce? Esa es la pregunta para mí analítica fundamental y por eso la supervisión externa puede alterar ese equilibrio sistémico y moverlo a otro lado, porque la supervisión externa lo que hace es mirar y meter la cuchara, alterar el equilibrio sistémico que produce algo diferente a lo que ordena el mandato de la ley. Sí, sin duda. Creo que personas que tienen que participar, Héctor Ulises Flores. Sí, muchas gracias. Sí, bueno, mi pregunta iba en el sentido de justo esta provocación respecto a cuáles son las condiciones a partir de las cuales puede surgir un mecanismo de control externo policíaco. Y bueno, hay ciertas como vetas que nos da la literatura en ciencia política, por ejemplo, una investigación de Itzelgo Carreos de 2019 en Flaxo, pues mencionaba que estaba relacionado con los procesos de democratización de los estados en los cuales se estaba impulsando este tipo de reformas, ¿no? O una investigación de 2020 de Yanilda González también menciona que a nivel subnacional existen ciertas condiciones que presentan ciertos patrones de decisiones que llevan o no a un resultado u otro, ¿no? Sin embargo, me parece que estas dos investigaciones como que tienen un vínculo que es eh, el, el proceso de democratización en el cual se esté llevando a cabo un proceso de reforma policial, ¿no? Es decir, existen condiciones en el sistema político, existen condiciones de accountability horizontal o no, porque mientras menos condiciones de accountability horizontal parece que hay menos
pues menos condiciones para que se dé una reforma policial exitosa, ¿no? Pero mi pregunta era en torno a ¿qué será primero, el huevo o la gallina? Si la reforma policial podría ser una cuña para fortalecer otros mecanismos de accountability horizontal en un sistema político, o bien tienen que existir primero otros mecanismos de accountability horizontal para que se pueda posibilitar una reforma policial. Sí, esa es una duda que me surgió ahorita respecto a la charla. Muchas gracias. No puedo darte una respuesta clara, tu pregunta es muy buena, pero sí puedo contestar lo siguiente. Las personas que han logrado establecer entidades insisten siempre que ningún contexto se repite, ninguna experiencia se repite y que hay que aprender las lecciones, digamos, hay que extraer lecciones aprendidas de los procesos, pero que requieren justamente esfuerzos locales comprometidos y sostenidos al paso del tiempo. Todo mundo, bueno, es muy común pues que nos lo digan y nos dicen, no bajen la guardia, porque el esfuerzo que ustedes están haciendo, ustedes no saben en qué momento se pueden alinear las variables para generar un salto hacia la institucionalización de la figura con un conjunto mínimo de actores que la sostengan para poder operar. Eso es lo que puedo responder. Muchas gracias. Bueno, creo que no hay nadie más, ¿verdad, Arturo? Que haga preguntas. Hace para Arturo. Bueno, No, pues, aquí ando, pero justo estaba viendo y no, solo estás tú. Ernesto, pues muchas gracias por tu plática. Creo que hace falta más. Yo sé que en algún momento dado los académicos, las personas que se dedican a estos temas, se reunieron en algunos grupos, pero en realidad no hubo pues un gran seguimiento a esta preocupación común, el estudio de la seguridad pública. Por ahí hay esfuerzos bien interesantes en el Colmex, por ejemplo, ¿no? Que hacen un seminario de manera regular, Lorenzo Meyer, Sergio Aguayo. Por ahí otro grupo que tú mismo, me parece que formabas parte, que estaba en la Universidad de Guadalajara. Entre otros estaban ahí también, si la memoria no me falla, ya se me olvidó el nombre del profesor también del Colmex, Alvarado, Y Arturo, y personas que ya han muerto, ¿no? Porque también ya los profes ya la primera generación de profes ya se retiraron o están muriendo. Entonces agradecemos mucho esta posibilidad de tener esta oportunidad de trabajar y de ver tu perspectiva. Yo solamente, y sin ningún ánimo de crítica, te diría que pues tú sí manejas, tú sí llevas la cruz de tu parroquia bien puesta, ¿no? Es decir, tú eres de derecho, ¿no? Eres una persona que está formado en derecho y lleva sus análisis de manera muy coherente de acuerdo a esta perspectiva. Ahí incluyes algunos aspectos de economía, pero bueno, creo que en el caso de los que estamos trabajando acá, bueno, en el CIDE, en la División de Administración Pública, en el Departamento de Estudios Institucionales, tenemos un enfoque distinto. No estoy diciendo que mejor o peor, simplemente distinto, y que tenemos marcos de análisis distintos al que tú estás manejando acá, que incluyen, por ejemplo, un aspecto que no señalaste tú, que me parece central, es la cultura policial.
la cultura no la cambias a partir de mecanismos formales de transformación de los procesos, porque en cierto sentido lo que estás haciendo es concebir a las organizaciones policiales como si fueran maquinarias que pueden ser renovadas o reformadas en función de ciertas reglas de funcionamiento o sus cambios. Y la cultura ha demostrado algo, ¿no? Yo nada más, podemos seguir el debate y la verdad que está muy rico, pero la cultura policial ha sido particularmente resiliente. Y yo cuando estaba hablando del caso de la Ciudad de México, te puedo decir que prácticamente con datos, la organización policial se transformó y se renovó. Desaparecieron, despidieron a los policías. Y sin embargo, la cultura policial permaneció. Entonces, hay un autor, Morjanet, me parece francés, que es especialista en estos temas, y dice, bueno, el gran problema de la reforma de las policías en el mundo es justamente eso, que existen, y tú lo mencionas a partir de la parte de la ciencia política y de las élites, existe una cultura nacional, pero yo agregaría, aparte de la cultura nacional, existe una cultura interna organizacional que hace que muchas de las cuestiones que nos preocupan legítimamente, pues no puedan cambiarse, ¿no? Entonces yo simplemente, ni siquiera es pregunta, es un comentario. Te agradezco mucho tu participación y como nos has dado varias recomendaciones, yo también te recomiendo que leas un libro que se llama Las policías entre el control y el desorden, que próximamente va a salir en el Departamento de, el Departamento de Estudios Institucionales. Y bueno, ahí te vas a, cuando lo leas, pues me buscas y con gusto lo platicamos, ¿no? Sí, Alejandro, con mucho gusto. ¿Te puedo pedir un gran favor? ¿Me puedes, por favor, mandar un mail cuando salga para ir por él? Claro. No, yo Sí. te lo hago llegar, te lo hacemos llegar con mucho gusto. Muchas gracias. Por supuesto que lo vamos a mirar. Y claro que tu perspectiva, yo me siento muy cerca de la perspectiva que acabas de decir. Probablemente mi discurso no lo demuestra así, pero déjame contarte un hecho. El instrumento que utilizamos para saber qué hacer es un instrumento que recoge, como dije antes, la opinión de la policía. Y así es como nosotros creemos estar tomando una fotografía relativamente sensible de códigos, rituales, rutinas, lenguajes propios de lo que yo llamo culturas policiales. Y estoy totalmente de acuerdo contigo que la expectativa, trazar una expectativa de cambio en la cultura desde el cambio en las normas es, en mi concepto, un despropósito. Estoy de acuerdo si lo entendí bien y sigamos platicándolo porque sí para mí es un tema fascinante, sobre todo cuando entras a fondo en ese espacio en donde se abre la policía a hablar contigo. Cuando te dicen, no, pues es que, jefe, a usted lo que le falta es el uniforme, porque usted es de acá adentro. Es una cosa que me han dicho toda la vida. O sea, terminamos conferencias, terminamos clases, etcétera, terminan eventos y en pasillo se acercan contigo a hablar. Porque no pueden hablar de otra manera. Pero en los proyectos, cuando logramos entrar, ahí sí que se generan experiencias a veces terriblemente dolorosas. Hemos documentado la tortura policial en contra de la propia policía, por ejemplo. Ha sido algunas de nuestras experiencias más extremas y dolorosas. Disciplinamiento policial para la policía a través de la tortura. Yo sigo recibiendo noticias sobre eso desde múltiples lugares e incluso imágenes, desafortunadamente. La policía usa tortura contra la policía en una frecuencia que no tenemos la menor idea, y eso lo encontramos a través de al menos una intención de mirada hacia
hacia la cultura. Muy interesante, Alejandro, muchas gracias. Pues agradezco muchísimo el tiempo, la invitación, Arturo, un fuerte abrazo y espero que sigamos adelante. Desde la Ibero, pues estamos tratando de empujar un montón de cosas con muy poquitos recursos. Es un programa chiquititito que está tratando de hacer un montón de cosas, pero traemos de pronto mucho ánimo con gente joven que está haciendo las cosas o está intentando construir cosas con mucho más seriedad y rigor de lo que hayamos podido hacer en esta generación. Gracias, Arturo. Gracias, gracias. No, hombre, les agradecemos mucho a todos y esta transmisión se va a poner en 2 o 3 días en el canal de la universidad. Les haré llegar a la liga donde va a quedar ahí para su consulta. Y te haremos llegar a ti, Ernesto, la constancia del evento. Pues muchas gracias a todos. Nos vemos pronto. Buenas tardes. Gracias, hasta luego.